La semana pasada vimos el pasaje bíblico, compartíamos el pasaje bíblico de Isaías 43 como pasaje lema de este año. Y básicamente yo sé que, no sé, ¿quién se memorizó? Le vamos a dar un premio. ¿No? El que se memorizó este pasaje, ¿dónde está el pastor Pablito? No sé si está por acá. Le vamos a dar la entrada gratuita al Congreso de Transforma 2020. ¿Alguien se sabe? Verán que solamente hasta febrero es la inscripción. ¿Cómo es un precio especial es, ¿no? Preventa, gracias, esa era la palabra que nos... ¿Sí? ¿Alguien se sabe el versículo? Le damos, y aquí voy a pedir que los hermanos que están a cargo, ¿no? ¿Alguien se sabe completo el pasaje del versículo de memoria? ¿Le damos todo pagado? No, qué pena, se perdieron, hermanos. Bueno, Isaías 43, ¿no? Y decíamos, una de las cosas importantes, que la manera como nosotros percibamos a Dios afectará cada una de las áreas de nuestra vida. Cómo percibes a Dios va a afectar cada una de las áreas de tu vida. Va a afectar tu pasado, tu presente, tu futuro y de hecho la eternidad, ¿sí? Un lindo ejemplo de ello es José en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? La crisis que vivió con sus hermanos, incomprendido, etcétera, después lamentablemente vendido como esclavo a la cárcel injustamente y todo lo demás. Sin embargo, después de ese proceso de angustia que él vivió, él llega a un momento cuando nuevamente tiene ese reencuentro con sus hermanos. Obviamente hubo un proceso también para ese reencuentro. Él lloró, ¿sí? Estaba dolido por todo lo que habían hecho, pero en su corazón fue guardado. Y cuando ellos estaban pensando, sus hermanos estaban pensando que ahora sí que nos va a pasar, porque era la oportunidad de desquitarse, de vengarse de lo que le habían hecho, José mira su pasado desde la perspectiva de Dios. Si alguien podía estar resentido era él, ¿sí? Por todo lo que le hicieron. Pero él tenía un Dios y él tenía claro cómo obra Dios. Y las palabras de José a sus hermanos es ¿cuál? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, ¿sí? No puedes cambiar tu pasado, pero puedes comenzar a verlo de manera diferente cuando tienes claro quién es Dios, ¿sí? Y eso va a afectar tu presente y obviamente te direcciona también para el día de mañana. Como decía Cristian, queremos entrar en una nueva serie, Restaurando Relaciones, y después de esto queremos ir enfocándonos un poquito en principios que transforman, ¿sí? También viene Transforma 2020 y qué mejor también hablar de principios que transforman nuestras vidas. Porque mientras más construyas su vida en base a los principios de Dios, más seguro vas a alcanzar el propósito de tu vida, ¿sí? Mientras más construyas tu vida, ¿sí? En los principios basados en la verdad de la palabra de Dios, más segura va a seguir tu vida, vas a ver más claramente el propósito de Dios para tu vida. Y también sucede lo contrario, ¿sí? Si tu vida se basa solamente en opiniones o sentimientos, porque eso nos pasa, o peor aún, cuando a veces nuestra vida comienza a girar en torno a los sentimientos y opiniones de otros, eso solamente va a traer más inestabilidad y más despropósito, ¿sí? Más despropósito. Y eso va a causar mucha angustia. Hay personas que, obviamente, Dios nos ha dado emociones, ¿sí? Las emociones no son malas, ¿sí? Tenemos todos emociones, distintas emociones. Pero es interesante cuando nosotros nos dejamos controlar solamente por nuestras emociones, en lugar de que nuestra vida gire en torno a principios, en principios de la palabra de Dios. Esta semana conversaba con alguien y qué lindo que es, y en esta mañana tendremos luego un tiempo de música especial. Priscila Cepeda, ¿no? Es hija de un pastor, nieta de un pastor en Guayaquil, ¿sí? Realmente un tiempo hermoso que disfrutamos en el primer culto. Va a estar con nosotros, ¿sí? Al final. Pero qué lindo que es cuando se va marcando por generaciones los principios de Dios. Conversaba con una persona y a veces uno se aleja de Dios. Y no solamente se aleja uno, cuando uno ya es padre, cuando uno tiene responsabilidades, cuando uno tiene familia, no solamente te alejas tú. Eso es lo doloroso. Porque comienzas a alejarte tú, pero te vas llevando a la cola a toda tu familia, ¿sí? Algunos piensan y dicen, no, mi hijo ya cuando sea grande ha de saber lo que él cree o en quién cree. Respetable opinión, pero a lo mejor perdiste 20 años pudiendo haber direccionado su vida para que ame a Dios
y sembrar en ese corazón principios de vida. ¿Sí? Principios de vida. Por eso, hermanos queridos, ¿sí? Estamos en eso. Recuerden, la semana anterior decíamos, toda conducta equivocada está basada en una creencia equivocada. Toda conducta equivocada está basada en una creencia equivocada. Si quieres cambiar tu conducta, revisa tus creencias, pues entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que has creído? ¿Y qué mentiras? La semana anterior hablábamos de eso. A veces hay mentiras que el diablo ha puesto en nuestra cabeza en relación a nuestro pasado, que uno ha terminado convenciéndose como que si fueran verdad. No sirves, no vales para nada, eres un inútil, etcétera, etcétera. Y por eso el pasaje de Isaías decía, no, ya no vuelvas a la memoria a cosas pasadas. Dios hace cosas nuevas, Dios te ha dado un nuevo espíritu, te ha dado una nueva mente, te ha dado un nuevo corazón. Entonces comienza a vivir en función de eso. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, todas, dice, son hechas nuevas. Por algo el Señor Jesucristo, ¿sí?, comparó y dijo, habló en esa parábola del hombre sabio y el hombre necio. El sabio edificó su casa sobre la roca, el necio sobre la arena. ¿Sí? Vinieron las tormentas, ¿no? El uno se vino abajo y el otro permaneció. Y luego Jesús mismo dice, ¿no?, el que permanece, el que edificó sobre la roca es aquel que oye y hace lo que yo digo. El necio es aquel que oye, pero no hace lo que yo digo. A veces podemos oír principios, verdades de la palabra de Dios, simplemente nos entra por el uno y nos sale por el otro. ¿Sí? Pero el que oye y hace va a comenzar a experimentar. Y hermanos, debemos decir eso también, queridos amigos, porque los principios primero hay que vivirlos para poder decirlos. ¿De acuerdo? Los principios primero hay que vivirlos para después decirlos. El ejemplo más claro era Jesús. Jesús, cuando está en una ocasión con los fariseos, ¿no es cierto?, con los religiosos de ese tiempo, les dice a sus discípulos, miren, hagan lo que ellos dicen, porque los principios eran correctos. Los fariseos se sabían de memoria, se sabían completamente la escritura, sabían todo, y estaba bien. Y por eso Jesús les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? No vivían los principios. Y debemos decir, hermanos queridos, no hay nada más frustrante, más molesto, ¿sí?, y carente de autoridad que escuchar a alguien decir una verdad que no la está viviendo. ¿Es así o no es así? No hay nada más frustrante y carente de autoridad. Alguien que dice una cosa, pero no vive lo que está diciendo. ¿Sí? Y una cosa más, obviamente sí entristece, causa dolor y pesar cuando hay personas que prefieren alejarse y no saber nada de Dios, de las cosas de Dios, de la iglesia, etcétera, etcétera, por la incoherencia que han visto. Y a veces esas cosas las han visto de una manera muy cercana en su propia familia. ¿Sí? Hijos que no quieren saber nada de Dios, nada de iglesia, porque ven la incoherencia en el trato que se tienen como padres. ¿No? Si así, ¿para qué estar creyendo en Dios? ¿Para qué estar asistiendo a la iglesia? Ese tipo de incoherencias afecta y frustra terriblemente. Me entristece, sí, ver amigos que en un momento estuvieron comprometidos con Dios, hasta sirviendo a Dios, y ahora ellos y por ende sus hijos no les interesa ya para nada los temas espirituales. Por eso qué importante es saber perseverar. El Señor habló de eso, perseverar. ¿Sí? Y tener en cuenta también que los que fallamos somos nosotros, no es Dios, no son los principios eternos de la palabra de Dios. Y por eso, mientras usted más construya su vida en los principios de la palabra de Dios, usted va a conocer con mayor claridad cuál es el propósito de Dios para su vida. Es bueno y considerar esto, ¿sí? Nosotros somos los que fallamos, no Dios ni sus verdades eternas. Eso no cambia. Y usted, en la medida que decide creer y obedecer, usted va también a encontrar, ¿no?, la bendición para su vida, a pesar de que posiblemente ha visto incoherencias en otros. Nuestra responsabilidad con Dios, hermanos queridos y amigos, es de manera personal. Y esto incluye en lo que respecta a nuestras relaciones, ¿sí?, con Dios, como padres, como pareja, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Romanos 12, 18. Y a la persona que está al lado suyo, si está dormida, dígale, permíteme, te despierto. Aunque a veces, como digo, déjele nomás dormir. Dios habla a veces en sueños. Así es que quién sabe que el Señor le está revelando ahora algo mismo a alguien ahí que está, ¿sí? Algunos yo les veo desde acá y es impresionante, ¿no? Parece que Dios les revela algo, pero espléndido, porque están hasta con la boca abierta. Romanos 12,
Yo disfruto desde acá de veces esos cuadros. Romanos 12:18. ¿Ya? Dice aquí la palabra de Dios: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué cosa? Estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vamos a orar un ratico. Padre, gracias por la verdad de tu palabra, y queremos disponer nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo nuestro ser, para buscar tu guía, tu dirección en nuestras vidas. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Isaías estaba diciendo: no os acordéis de las cosas del pasado, no las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y decíamos que no puedes cambiar tu pasado, pero sí arruinar tu presente y tu futuro cuando te quedas estancado en aquellas cosas que lastimaron tu corazón en el ayer. Te puedes quedar estancado definitivamente. Pero cuando miras a Dios, ¿sí?, y conoces quién es Él, tu mirada, ¿sí?, aún del pasado va a ser diferente. El ejemplo es José, ¿sí? Dios tiene propósitos a veces en cosas que ni siquiera entendemos. Vas a disfrutar tu presente y tu mirada en el futuro está seguro, porque sabes en quién y de quién depende tu vida definitivamente. Ahora, para restaurar, y quisiera decir esto con mucho cuidado, para restaurar una relación se requiere mínimo de 2 personas, ¿sí? Para restaurar una relación se requiere mínimo de 2 personas. Pero para perdonar se requiere solamente una persona, ¿sí? Muchas ocasiones. Para restaurar una relación, por lo menos 2 personas. Pero para perdonar, con que haya una, ¿sí?, ya es un logro significativo. Dios quiere que perdonemos, aunque no siempre, ¿sí?, vamos a darnos cuenta y reconocemos que hay relaciones que no se restauran. De hecho, y quiero decir esto también con cuidado, ¿sí?, de hecho hay relaciones que no convienen. Ustedes saben, han escuchado relaciones tóxicas. No te convienen, no te convienen. No intentes siquiera restaurar una relación con alguien que no te conviene. Conversaba con alguien en esta semana, ¿no?, y he conversado en otras ocasiones con personas, chicos, que están conscientes que esta amistad no me conviene, esta amistad me ha llevado a esto, esto otro, ¿sí? Y saben que no conviene, pero sin embargo buscan nuevamente estar en ese vínculo con esas personas. Tampoco podemos recomendar relaciones que a veces han lastimado tanto tu corazón. Aquí mismo, hermanos queridos, aquí hay personas que han sido maltratadas, han sido abusadas, traicionadas, ¿sí?, abandonadas. Pregunto, ¿conviene restaurar una relación con un abusador, con un violador, con un irresponsable? No. Perdonar sí. Perdonar sí. No necesariamente restaurar, y con unos definitivamente no, porque no va a ser en beneficio para nuestras vidas. Y es lindo ver cómo Dios más bien restaura la vida y Dios da nueva energía, nuevos proyectos. Me encanta ver cómo Dios va permitiendo que muchas personas que han vivido ese tipo de experiencias salgan adelante. Y sí, ven su pasado doloroso, triste, angustiante, pero no se quedan ahí, no se quedan ahí. Han perdonado, pero no han vuelto a caer en lo mismo, ¿sí? No han vuelto a caer en lo mismo. Cuando dice aquí Romanos 12:18, ¿sí? 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay 2 cosas que quisiera dejar con ustedes en esta mañana. La primera es, considere esta primera frase: si es posible, ¿sí? Si es posible, ¿no? Porque hay situaciones, como digo, que no serán posibles. Pero eso no significa que yo ponga a todas las situaciones en el mismo envase. Eso puede ser muy cómodo, ¿sí? ¿Es posible restaurar realmente algo? En ocasiones veo cómo prevalece el orgullo, la prepotencia, el egoísmo. Y es curioso cómo reaccionamos los seres humanos, incluso siendo creyentes, ¿no? Estaba recordándome en el primer culto, años atrás, ¿no? Años atrás, recuerdo una familia, y era curioso porque esta persona, una señora, si es que ella venía al culto de las 9 y sabía que venía su suegra al culto de las 9, ella prefería venir al culto de las 11, ¿no? O viceversa, ¿no? Si sabía que su suegra va a venir al culto de las 9, entonces ella se cambiaba, con tal de no ver a la suegra. Bueno, es comprensible quizás en algunos casos.
No, mentira. Mentira. Pero vivía atada a eso. Claro, podemos estar aquí cantando, adorando, todo lo demás, ¿no? Tal vez unas cosas bien... ¿Será posible restaurar la relación con una suegra? ¿No? Hasta eso hace Dios, milagros. Sí. O sea, pero que era triste cómo la relación se había deteriorado terriblemente, terriblemente, ¿sí? Se deterioró totalmente. En ocasiones, pero lamentablemente, como dije hace un momento, ¿no? Prevalece el orgullo, la prepotencia, el egoísmo, ¿sí? Por ello, lo que se requiere, y el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Para restaurar se requiere humildad. La persona que tiene un corazón humilde, ¿sí?, va a considerar que tal vez también se equivocó. Tal vez también se equivocó. Y la persona humilde comienza a ver en la situación cuál es la viga que está en mi ojo, antes de ayudarle a quitar la paja del ojo ajeno. A mí me encanta la actitud que tiene David, ¿no es cierto? El rey David. Ustedes saben que el Salmo 51 es un salmo de confesión profunda del rey David, ante una situación que también él era grave, tremendamente grave. Ustedes conocen la historia, ¿sí? Salmo 51, ahí dice en muchas Biblias, ¿no es cierto?, la oración de confesión de David cuando él hizo esto y aquello, ¿sí? Y usted ve, y todo el Salmo 51 prácticamente comienza en primera persona de singular, ¿sí? Es una confesión en primera persona de singular. No soy bueno para gramática, ¿sí? Yo recuerdo en la escuela, ¿no es cierto? Y no sé cuántos recuerdan acá. Le enseñaban a uno pretérito pluscuamperfecto segunda forma. ¿Y eso? ¿Cómo se come? ¿No? Bueno, algo entiendo de primera persona singular, ¿no? Porque David comienza a decir en el Salmo 51: yo pequé, mi pecado te declaré, yo he cometido esto, yo, ¿sí? Y eso es importante, hermanos queridos. Un corazón humilde que reconoce la gracia de Dios se da cuenta primero delante de Dios en qué es lo que uno ha fallado. Por eso cuando uno va a restaurar algo, primero Dios te hace ver aquellas cosas que están en tu vida. Y cuando uno ve lo que está delante de Dios, por eso no puede haber restauración si primero no restauras tu relación con Dios. Es difícil. Nadie da lo que no tiene. Si tienes el perdón de Dios, entonces vas a perdonar, como dice el Señor, ¿no? Si no perdonáis a los hombres, o sea, ¿cómo quieres? Si no. Pero cuando estás bien con Dios, en esa relación con Dios, Él te da la capacidad para hacerlo también y para restaurar lo que sea posible restaurar, ¿sí? Humildad, humildad. Es la gracia de Dios. Yo recuerdo cuando recién conocía al Señor, y hace algún tiempo, y cuando entendí el perdón y la gracia de Dios, y viendo pasajes en la Biblia que hablan al respecto, cuánto era lo que Dios me ha perdonado, me di cuenta también que yo cuánto había ofendido, ¿no? Y a veces simplemente dejamos pasar situaciones que ya se han venido dando, que es parte de la historia de uno en la casa, con la mamá, con los hermanos, etcétera, etcétera. Pero Dios trajo a mi corazón, a mi conciencia, algunas situaciones que yo había lastimado a mi mami, ¿sí? Había ofendido a mi hermana. Y busqué el momento apropiado y fue tan especial, ¿no? Ellas no esperaban que pase eso. De hecho, ya, como pasa en muchas ocasiones, ya está, pasó, ¿no? Como decíamos, alguien creo que me estaba proponiendo volver a cantar, no de José, Pepe, me decían ahora. No, ya pasó. Entonces ya dejaron eso. Pero fue interesante cuando yo les dije, les pedí perdón, ¿sí? Sentí que la relación y sentí que eso que había estado estorbando, el Señor lo sanó. Y he conversado con algunos de ustedes que han hecho lo mismo, y a veces con situaciones muy difíciles, muy complejas, con relaciones bien complicadas, donde, como digo, no tanto a veces para restaurar una relación, pero sí para perdonar. Algunas personas de ustedes inclusive han escrito, ¿sí? Porque yo sé que es muy complicado con algunas personas tener un acercamiento, pero han escrito diciéndole, ¿no? Esto pasó, y yo siento en mi corazón pedirte que me perdones. Ahora, David, cuando confiesa, lo hace en primera persona singular, reconociendo él la parte de responsabilidad que él tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas ocasiones, hermanos queridos? Cuando queremos arreglar algo con alguien, sí reconocemos la parte de responsabilidad que tenemos, y a lo mejor pongamos un X caso. Usted tiene a lo mejor solamente el 10% de culpa de esa situación, porque el 90% de culpa tiene la otra persona, ¿sí? A usted lo que le corresponde reconocer y pedir perdón es por el 10%, ¿sí? Porque a lo mejor le dije, perdóname porque te dije que eres un ignorante, ¿no?
Es que te dije ignorante, ¿por qué? Es que tu mamá es así, asado y cocinado. Es que cuando usted le puede sacar miles de cosas al otro. No haga eso. Sí, perdonar es reconocer el porcentaje que me corresponde a mí y dejar que la otra persona reconozca delante de Dios. Puede que lo haga, puede que no lo haga, pero no saque en cara a lo otro. David lo que hace es eso. Confiesa su pecado, reconoce su maldad, ¿sí? Y él comienza a experimentar lo que es la gracia, el perdón de Dios sobre su vida. Hay creyentes que sin conocer a Dios han llevado a su pareja a distanciarse de sus familiares, a veces por absurdos resentimientos, ¿sí? Y otros siguen siendo creyentes y nunca han visto siquiera si es que es posible a lo mejor restaurar esto. Y han dado por hecho que esto se acabó. Y prohibido ir a la casa de la suegra, prohibido ir a la casa del papá, prohibido esto y prohibido esto otro, ¿no? Y cuando dice la palabra de Dios, espérate un ratito, ¿será que acaso es posible? ¿Hay algo imposible para Dios? Cuando tú pones esto delante del Señor, ¿sí? Quiero dejarle eso en su corazón nada más. ¿Será que acaso sea posible restaurar algo? ¿Sí? ¿Qué impide que eso se restaure? Hay creyentes también, no solo familias, que han sido lastimados por hermanos en la fe, algunos líderes inclusive. ¿Pero qué impide que haya perdón? ¿Sí? A veces hay terribles distanciamientos, ustedes saben, por temas económicos se han dañado relaciones súper lindas, súper saludables, súper buenas, familias, ¿sí?, que han mantenido una unidad preciosa. Por temas económicos, el rato que comienzan ahí, se daña completamente, se acaba todo completamente. Y esto no es nuevo. Fíjese lo que dice en el libro de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Algunos versos brevemente. Primera de Corintios capítulo 6 dice el apóstol Pablo: ¿osa alguno de vosotros? El primer culto digo, osa no es la esposa del oso por si acaso acá, pero dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Y fíjese en el verso 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y dice el verso 7: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y Pablo dice: ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Está diciendo acá. Aquí nos hace notar la palabra de Dios que había pleitos, había discusiones, habían llegado a juicios entre hermanos. Y eso no es raro, hermanos. Vergonzosamente, como dice aquí el apóstol. En sí ya es algo triste. Eso ya es una falta. Y encima de eso llegan a tener pleitos delante de los incrédulos. ¿Qué van a pensar los incrédulos cuando ven a dos creyentes que se están queriendo meter a la cárcel por un juicio? Y a veces por discusiones tontas, ¿sí? Hay gente que se aferra a algo. Dice: ¿por qué no sufren el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? ¿Será que acaso puedes perdonar? Y en muchas ocasiones vienen este tipo de cosas porque no hemos sabido seguir los principios establecidos en la palabra de Dios. Por eso les animamos, por ejemplo, los temas de finanzas, ¿no es cierto? El manejo de las finanzas a la manera de Dios. La palabra de Dios te da principios claros, profundos. ¿Cuántos nos hemos metido en líos a veces simplemente por ser garantes? ¿Sí? Por ser garantes, ¿no? Y después, ¿qué es lo que pasa, no? Terminas resentido porque el otro no pagó y te tocó a ti asumir la deuda, ¿no? Si vas a salir garante, entonces prepárate para que tu corazón no se dañe, y preferible, ¿por qué no sales, como dice acá? Sufre el agravio, ¿sí? Y el ser defraudado. O como dice la palabra de Dios, no salgas de garante de nadie. Cuando uno sigue los principios de Dios, te garantiza, ¿no? Eso es por eso la insistencia de nosotros en este tema de los principios. Cuando tienes algo contra alguien, ¿qué haces? ¿Sí? Aquí dice la Biblia, ¿no? El hermano con el hermano pleitean, están en juicio. Ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre ustedes. ¿Qué hacemos cuando hay alguna situación? Cuando tienes algo contra alguien, divulgas, criticas, ¿sí? Vas a
comentarlo con todos, juzgas, condenas. Alguien te hizo algo. Hay gente que se resiente porque alguien le hizo algo y hay otras personas que se resienten porque alguien no hizo lo que de pronto tenía que haber hecho, posiblemente. Hay gente que se resiente porque tenía expectativas de algo y a lo mejor no se dieron esas expectativas. Miren, y tal vez yo quiero pedirles anticipadamente disculpas a todos. Yo soy medio despistado. Pero ha habido gente que se ha resentido conmigo porque en el centro comercial de pronto no le vi. ¿Sí? Cosas que a veces en el centro comercial, medio alguien me queda viendo, yo ya le saludo de antemano mejor. ¿Sí? No sé si vendrá a la iglesia, no vendrá a la iglesia. Yo a muchos rostros sí les ubico, les identifico, pero más bien digo, por si acaso. Sí, por si acaso prefiero saludarle. Hay gente que, sí, con una sensibilidad impresionante y se resienten por cosas que hiciste o a veces por cosas que no hiciste, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante estas situaciones? Como iglesias, hermanos, como iglesia, nos alegramos tanto con la presencia de cada persona que llega y sobre todo llega a buscar la guía, la dirección de Dios. Obviamente no conocemos todo su trasfondo y experiencias y es lindo cómo sus vidas van fortaleciéndose en Dios, ¿no? Personas que llegan nuevitas, ¿no? Esta semana anterior me encanta ver cómo Dios utiliza cada uno de los ministerios. Me conversaba mi esposa, ¿no? Como 30 señoras nuevas los días miércoles. Y además de eso, alguien que vivió, más bien dicho, que se bautizó la vez pasada, había animado a que algunos de sus trabajadores ahí o trabajadoras vengan a la reunión del grupo de damas. ¡Qué bonito! Lindo ese gesto. Hay gente que está hambrienta de la palabra de Dios y eso es bueno, ¿sí? Bueno, la gente está buscando de Dios. Ahora, como digo, no conocemos obviamente todo su trasfondo, experiencias. Hay personas nuevas que recién están conociendo los caminos de Dios. Otros son creyentes que ya llevan algún tiempo. Y si es que Dios ha puesto el congregarte acá, bienvenido, ¿sí? Somos una familia y donde cada uno es distinto, ¿sí? Pero también nos hemos dado cuenta que a veces hay personas que en su corazón vienen trayendo algo que les lastimó, algo que le hirieron. Y a veces, y que Dios nos perdone también como pastores, porque podemos equivocarnos y lastimar a las personas. Y uno debe ser muy cuidadoso, porque quien sabe y conoce más, dará más cuentas a Dios. Dará más cuentas a Dios. Pero es una responsabilidad personal delante de Dios, lo que cada uno hace. ¿Será posible que restaures algo? ¿Será posible? ¿O voy a seguir viviendo con ese resentimiento? ¿No? Como digo aquí, tal vez vas a continuar con ese trasfondo que te hiere, vas a seguir masticando amargura, vas a seguir escupiendo resentimiento por algo que te hicieron. ¿O hay posibilidad? Tal vez hay alguna posibilidad, ¿no? Analiza. Solamente te invito en esta mañana para que analices que quizá sea posible que sí se pueda, ¿sí?, hacer eso. Y teniendo en cuenta que cada uno de nosotros también como familia somos diferentes. Los que somos padres, ¿no es cierto? Yo no sé si hay aquí familias o parejas que tienen más de 5 hijos. ¿Alguien tiene más de 5 hijos? Por allá, algunos, ¿sí? Qué bueno, ¿sí? Realmente es un desafío ese. Yo tengo 3 hijos, ¿sí? Les amamos a los 3, pero los 3 son totalmente diferentes. Y sería un error fatal de mi parte pensar siquiera, ¿no? Y con mi esposa, pensar de que les amo menos porque son diferentes. A él le quiero más porque es así, a este le quiero menos porque es asado. O sea, es un error terrible. Cada uno tiene su característica y les amamos tal como son, con sus diferencias. Dios nos ha hecho a todos diferentes. Y yo le veo la familia en la fe de una manera singular, igualmente parecida. Las iglesias no son todas las iglesias iguales. No son todas las iglesias iguales. Las iglesias son distintas, son diferentes. Cada iglesia, por decirlo así, tiene su propia personalidad, tiene su propio estilo, tiene su propia forma. ¿Eso hace que Dios me ame menos? No, pues, ¿sí? No. Yo recuerdo, y quizá algunos también acá en esta mañana pueden considerar esto. Años atrás, cuando recién comenzaba mi vida cristiana, recuerdo que había comparaciones entre iglesias, ¿sí? Y había gente que decía, y yo comencé también mi vida cristiana en Alianza Cristiana y Misionera, y nos molestaban a los de la Alianza y a los bautistas, creo que era, ¿no? Decían, estos son los que van a resucitar primero, ¿no? Decía, ¿cómo así? Dice, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia, ¿no? Porque decían que eran iglesias muertas,
¿no? Es decir, que no cantan, que no utilizan esto, que no utilizan esto otro, que no levantan las manos, que no aplauden, que no sé qué, que no hablan en lenguas. No. Se comenzaba a juzgar en base a formas. ¿Sí? Hermano querido y mi amigo querido, Dios no te ama menos, ¿sí? Porque seas diferente a otra persona o asistas a otro lado. El amor de Dios es para todos. Y es un error total de nuestra parte cuando nosotros comenzamos a juzgar o criticar a otras personas que han sido redimidas por la sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo. Cada hijo es distinto. Y la segunda pregunta, ¿sí? La primera es, ¿será posible? Como dice aquí, ¿no? Romanos, si es posible en cuanto dependa de vosotros. Entonces la segunda parte es, ¿depende esto de mí? ¿Depende de mí que pueda darse algún tipo de acercamiento y restauración? ¿Quién es responsable en tomar la iniciativa, en otras palabras? ¿Quién es responsable? A mí me llama la atención, y a veces cuando he estado en el centro comercial, cuando vamos con mi esposa, ¿no? Estamos por los corredores del supermercado, y es interesante porque de pronto a alguien se le cayó algo, o simplemente acomodaron mal y se cayó algo. Usted lo ha visto, ¿no es cierto? Van las personas con el coche, quedan viendo ahí, ¿no? Y se van, ¿no? Es decir, no, ¿acaso yo voté? ¿Sí? Para eso hay empleados que les pagan, que ellos levanten, pues. Sí les ha pasado eso, ¿no es cierto? Hay otras personas, en cambio, que no podemos ver eso. Y no importa que no hayas votado tú, simplemente tomas y coges y pones. ¿Qué pasó? ¿Sí? Se te cayó las manos, dejaste de... ¿Qué te pasó por hacer eso? Nada. ¿Sí? Hay cosas que dependen de mí, pero en muchas ocasiones nos gusta la comodidad. ¿No? Nos gusta la comodidad. Y eso en todo, hermanos queridos, en todos los aspectos de la vida. ¿No? Aquellas cosas que no atenten a mi comodidad. Entonces por eso digo, si es posible, y aún a veces superando tu comodidad, depende de ti, también superando a lo mejor tu comodidad. Y hay cositas pequeñas, ¿no? No quería decir esto, pero cosas tan simples como el parqueadero. Digo, gracias a Dios por el espacio que tenemos del parqueadero, gracias a Dios, pero a veces nos falta. Y hay personas que de pronto están ahí, ¿no es cierto?, ayudándonos a direccionar en el parqueadero y todo lo demás. Y claro, quisiéramos darles el mejor lugar para cada uno de los que están acá. Quisiéramos tener un espacio suficiente para todos que ocupen el parqueadero más cercano a la puerta de acceso, ¿no? Y a veces ya no hay, ¿no? Otras veces, en cambio, decir, no, yo tengo mi sitio favorito, tengo mi sitio preferido. Y si el guardia me dice, venga por acá, ay, ¿qué eras? ¿Ah? Yo me voy por acá. Somos así. Ahora, déjeme decir algo. Yo quiero decirle esto con mucho amor, con mucho respeto a todos, pero también en consideración de lo que es esto. Esta es iglesia, no es club privado. ¿Sí? Yo no soy miembro de ningún club. Me han invitado, sí, en algunas ocasiones a tomar un cafecito, he disfrutado con los hermanos ahí en algún club, y es lindo, ¿sí? Acá este valle tiene características bien bonitas de algunos clubs. Sí, gloria a Dios. Y gloria a Dios por los que pueden estar ahí. ¿Sí? Disfruten con su familia. Y si pueden bendecir a alguien más, bendigan a otros. ¿Sí? Pero la iglesia no es club. No es club. Ahí en el club usted podrá tener empleados, que cada empleado se esfuerza ¿por qué? Atender bien a quién. Al cliente, pues. Aquí no hay clientes, aquí hay siervos. Usted y yo somos siervos. Amén. Hermanos queridos, y déjenme decirlo, y digo con mucho amor y con mucho cariño. Porque usted y yo somos tan importantes como el guardia que cuida los carros. Amén. ¿Sí? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable? ¿No? Entonces cuando dice acá, depende de mí, ¿quién es responsable de esto? Un pastor, cuando estaba dando un tema de padres e hijos, decía, el más maduro cede. ¿Sí? El más maduro cede. ¿No? A veces hay crisis con los hijos, por ejemplo, ¿no? Y a veces hay corazones, y he visto también padres que están resentidos con los hijos, hijos que están resentidos completamente con los padres, padres que han muerto y nunca se restauró nada de esa relación. Es doloroso ese tipo de cosas. ¿Sí? Estaba acordándome de un par de situaciones personales. ¿Me permiten 2 minutitos? Les comparto rapidito esto. Años atrás, mi primera hija, no sé, tendría unos 4 años tal vez. Alguna travesura hizo para variar, ¿no? Y claro, le disciplinamos.
Y fue interesante porque yo estaba recostado en la cama, ¿sí? Ella recapacitó, se arrepintió y tomó la decisión de acercarse. Pero se quedó en la puerta del dormitorio, ¿sí? Con una carita triste, cabizbaja, me alzaba a ver la mirada, ¿no? Yo le quedé viendo, recostado en cama, ¿no? Y en una actitud muy noble, yo le dije, venga, ¿sí? Venga para acá, ¿no? Yo esperé que venga corriendo a abrazarme, ¿sí? La guambra me alza a ver y me dice, o sea, ¿qué más quiere ya, no? O sea, ella fue la que hizo lo indebido, ella fue la disciplinada, se queda ahí parada y encima de eso le invito yo para que venga donde mí, ¿sí? Y ella se queda paradota, ¿no? Le dije 2 veces, ¿no? Y estaba que me comenzaba a arder, ¿no? Y ahí recapacité, digo, ¿no? ¿Qué me cuesta a mí salir de mi comodidad para ir a abrazarle a ella? ¿Sí? Y créanme, hermanos, que fue el abrazo más tierno que pude tener de ella. Cuando estoy dispuesto a salir de mi comodidad, ¿sí? A veces estamos esperando, yo, ¿cómo así yo? ¿Por qué yo? Que venga él, pues, ¿sí? Que me pida perdón. Ojo, por eso dice la Biblia, ¿es posible? Si es que es posible, analiza si es que es posible. Segundo, en cuanto dependa, ¿sí? En cuanto dependa, hay cosas que tú puedes tomar iniciativa en el nombre del Señor. Hace unos años atrás, mi esposa, Dios puso en el corazón de mi esposa y eso que les digo, lo quiero compartir con todo el cariño, pero también habiendo tenido la autorización de mi esposa. Le pedí permiso, como deben hacer todo esposo. No, le pedí permiso para compartir esto, ¿sí? Años atrás Dios puso en el corazón de ella tener un acercamiento con su papá, ¿sí? Nunca creció con su papá, ¿sí? Nunca creció con su papá. De hecho, creo que fue a los 13 años que creo que le conoció por primera vez y después ya nada que ver. Después volvió a saber de él cuando supo que ella estaba enamorada mía, ¿sí? Y finalmente la siguiente ocasión que supo fue cuando se había opuesto, después me contaron, ¿no? La mamá, se había opuesto cuando supo que nos íbamos a casar, ¿no? Un hombre que nunca estuvo al lado de ella, que nunca cumplió su responsabilidad de padre. Sin embargo, cuando se entera que su hija se va a casar, se opone, ¿no? Y de hecho, la última vez que nos contaba mi querida suegra, que está en la presencia de Dios, Dios nos dio una bendición especial de compartir con ella. Una mujer luchadora, trabajadora, salió adelante sola, ¿sí? Como algunas mujeres acá, ¿sí? Y yo recuerdo cuando la última ocasión que había tenido ese acercamiento con el papá de mi esposa fue cuando ya nació nuestra hija, ¿sí? Y había ido prácticamente incluso hasta el sitio donde vivíamos, ¿no? En San Carlos, en el norte de Quito, y se había estacionado ahí. Y después le entró pánico conocer a su hija y a su nieta, principalmente, ¿no? Así es que no salió del carro. El hombre tiene recursos, tiene posibilidades, ¿sí? Así es que lo que había hecho es, en ese rato, un cheque, ¿sí? Le había dado a mi suegra, ¿no? Diciéndole, dale, ¿no? Para que se ayude con la guagua, ¿no? Mi querida suegra, de una manera muy digna, agarró el cheque, le rompió y le lanzó en la cara, ¿no? Yo dije, ¿por qué hizo eso? ¿Acaso el cheque era para ella? Sí. Era para mi hija. No, digo de broma. No. Y esa fue la última vez, ¿sí? Que tuvo algún intento de acercamiento. Ustedes saben, acá hay algunos ministerios de la iglesia. Uno de ellos es el encuentro de mujeres. Y algún tiempo atrás Dios había puesto en el corazón de mi esposa tener un acercamiento con su papá, ¿sí? Y no sabía cómo hacerlo, hasta que una ocasión las tías de mi esposa le dicen, mira, dice Mayrita, le vimos a su papá en un programa de televisión, él tiene una fundación, ¿no? Entonces solamente le comentaron eso. Y ella ya venía con eso en su corazón. Entonces me dice, no sé cómo hacer. Digo, bueno, déjame averiguar. Comencé a investigar.
y logré conectarme con el canal que había pasado el reportaje, etc. Y a la final, para no alargarles, conseguí el teléfono de él, le llamé por teléfono y lo que quería, principalmente yo, quería hablar primero con él, ¿sí? Antes de que hable ella, para saber en qué terreno va a pisar mi esposa, en otras palabras, ¿sí? Quería saber un poquito. Así es que le llamé, me presenté, le dije, soy fulano de tal, ¿sí? Mi esposa es tal, ¿sí? Ella es hija de la señora, ¿no? El tipo se quedó un poco callado. Le digo, mire, por si acaso no estamos interesados en nada, porque nunca le dio nada, ni siquiera el apellido, ¿sí? Pero el hombre, no sé si pensaba que a lo mejor yo estoy interesado en la fortuna, en alguna cosa, ¿qué estaría pensando? Que el hombre, en pocas palabras, me negó todo, ¿no? ¿De quién también será hija? Ahí me ardió, hermanos. Ahí estaba a punto de olvidarme que soy pastor, ¿sí? Y tenía todas las ganas de soltarle ese rato, no, cretino, baboso, ¿sí? Irresponsable, sinvergüenza, ¿no? Y Dios creo que me permitió, ¿sí? Dije, mire, a nosotros no nos interesa absolutamente nada. Lo único que quería es saber, porque mi esposa quería tener un acercamiento con usted, pero ya veo, ¿sí? Así es que Dios le bendiga, ¿no? Mi esposa quería solamente acercarse para pedirle perdón y perdonarle. Nada más, nada más. Pasó un mes, no le dije nada a mi esposa porque todavía estaba por dentro que me ardía, ¿sí? Entonces dije, no, ¿qué va? ¿Para que ella haga eso? No. ¿Para que le trate así? No. ¿No? Sin embargo, después de un mes le dije, ¿no? Y también ella en un momento dado había llamado. Y le dijo lo mismo en otras palabras. Pero ella sintió de parte de Dios la libertad de decirle que le perdona, ¿no? Por todo lo que había hecho y también por lo que ella había sentido hacia él, ¿sí? Y fue un tiempo especial de bendición para mi esposa. Hermanos queridos, en cuanto dependa de mí, ¿sí? Si es posible, si es posible, ¿sí? Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Termino con este pasaje. Dice Colosenses 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Dice, y aquí esta frase, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. De la manera que Cristo te ha perdonado, puedes perdonar. Si es posible, si depende de ti, puedes hacerlo. Amén. Puedes hacerlo. Pídele a Dios que Dios te dé la sabiduría, la gracia en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Pero no sigas cargando en esclavitud algunas cosas. Hay gente que me dice, no, estoy pidiendo a Dios que me llene de su amor. Hermano, Dios ya no te va a dar más amor. Él ya dio todo su amor manifestado en la cruz con su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que Él nos ha dado, ha derramado, dice, su amor en nosotros por el medio del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios no te ama menos porque te portas mal. El amor de Dios está permanente para ti. Y por eso es lo primero que debes experimentar, es el amor de Dios, el perdón de Dios. Porque nadie da lo que no tiene. Si no tienes perdón, no vas a perdonar. Si no tienes amor, no vas a poder amar. Necesitas del amor de Dios en tu vida. Amén. Primerito necesitas eso. No estoy hablándote de una religión. Necesitas de la gracia, el amor, el perdón de Dios.